Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas tardes amigos, buenas noches, buenos días, no sé a qué hora nos están sintonizando. Bienvenidos a Iglesia Cristiana Jesucristo. El tema de hoy, POC, P-O-C. POC. Y quiero empezar con una historia acerca de un rey que cumplía años en el mes de abril. Felicitaciones para los cumpleañeros del mes de abril, por cierto. Así que aquel rey cumplía años por estos días y llamó a los sabios del reino. Y les dio un encargo, les dijo así: quiero que por favor, en un plazo no mayor de 3 días, me traigan escrita en no más de 3 palabras, toda la sabiduría del mundo. 3 palabras, 3 días. Espero que cumplan bien con el encargo que les estoy dando. De ello depende su vida. Los sabios se fueron un tanto afligidos y empezaron a estudiar. Y después de el plazo que les estaban imponiendo, justamente para el cumpleaños del rey, le llevaron la respuesta. Así que se presentaron y dijeron así: rey, hemos deliberado por 3 días y finalmente he encontrado la esencia de la sabiduría, resumida en 3 palabras, como tú pediste. Y hemos escrito estas 3 palabras en este pequeño papelito, le dijeron. Y tú tienes que guardar esto muy secretamente ahí en tu anillo. Tenía el rey un anillo especial que se abría una compuerta y ahí podía meter el diminuto papelito. Y no puedes abrirlo, le dijeron. No puedes abrirlo, salvo que tu vida esté en peligro. Dicho esto, le entregaron el papelito doblado ahí al rey. El rey abrió su anillo, lo puso adentro, lo selló. Aquella misma noche, el reino fue invadido por un ejército formidable. Y la Guardia Real fue diezmada, el condado destruido, a tal punto que los últimos de la guardia que quedaban vivos llegaron a los aposentos del rey. Le dijeron: despierta, rey. Allí solamente estaba el rey, en esa recámara. Los que quedaban
le apresuraron diciendo, vístete pronto y huyamos por el túnel secreto que da a las afueras del palacio. Pero yo tengo que ir por mi esposa y por mis hijos, rey, esto ya es muy tarde, solamente quedamos nosotros para venirte a alertar y que tú salgas lo más pronto posible. De esto depende tu propia vida. Así que apresuradamente el rey huyó por el túnel, medio abrumado por lo que estaba sucediendo. Llegó a las afueras del palacio, volteó a ver y vio que todo aquello estaba en llamas. A lo lejos escuchaba los gemidos de su guardia real que estaba falleciendo en ese momento por defender su vida. Así que para evitar ser capturado y tener esa deshonra, el rey se acerca a un precipicio ahí en la noche espesa y está pensando suicidarse, cuando en eso se recuerda de que en su anillo tenía precisamente 3 palabras que podrían ser usadas en caso de que su vida dependiera de ello. Y era en sí la esencia de la sabiduría. Así que como pudo, abrió su anillo, sacó el papelito y precisamente para evitar ser capturado se escondió en los matorrales allí y empezó a tratar de leer ahí con la luz de la luna aquello que decía en el papelito. ¿Y saben qué? 3 diminutas letras aparecieron entonces. P-O-C. POC. P-O-C. POC. Perdonar, olvidar, continuar. Perdonar, olvidar, continuar. Así que el rey lee aquello y ya no se suicida, sino que aguarda hasta la madrugada, logra escapar. Con el paso de los años, el rey reconstruiría lo que era su ejército, logra sacar a los invasores y restaurar su reino. Se casa nuevamente, tiene hijos e hijas, perdonando, olvidando y continuando hacia adelante. Cuentan que como le sucedió al personaje de la Biblia llamado Job, a este segundo periodo del rey le acontecieron mejores cosas. Él fue más próspero y tuvo más riquezas que antes. P-O-C. Perdonar, olvidar, continuar. Y es que cuando en la vida tenemos circunstancias que nos hieren y que podrían incluso llevarnos a tomar decisiones drásticas respecto a nuestra propia vida, a relaciones familiares o relaciones con el esposo o con la esposa, a tomar decisiones drásticas en empleos, etcétera, etcétera, deberíamos recordar rápidamente estas 3 letras: perdonar, olvidar, continuar. Porque si ponemos en práctica estas 3 palabras que reúnen la sabiduría, pudiera significar que pudiésemos salvar nuestras vidas, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra empresa o nuestro futuro laboral. Y muy probablemente también nuestra eternidad. Al igual que una limonada, P-O-C se hace en orden. Para hacer una limonada, aquí me acabo de tomar una recién hecha, no. Una limonada, primero hay que poner el agua, luego el azúcar y de último el limón. Si alteramos el orden de los factores, el producto no va a ser el mismo. Así que las amas de casa y los buenos chefs saben en qué orden se debe hacer una limonada. POC también precisamente lleva ese orden. Perdonar primero, ¿verdad? Luego olvidar y por último, cerca del corazón,
continuar. Va en un orden, va en una secuencia. Y el día de hoy vamos a tratar de ir cubriendo cada uno de estos 3 pasos. Perdonar. Y para eso quiero contarles una historia. Y ahora no es una historia probablemente ficticia, pero es una historia de la vida real. Es más, esa historia sucedió en mi país, en Guatemala. Nicolás Thomas Sajic, guatemalteco, tendría tan solo 6 años, cuando una mañana 2 vecinos de su aldea llegaron y le obligaron a él y a su papá a salir de su casa. El papá le dice a Nicolás Thomas Sajic, bueno, quédate, yo solo me voy a ir. Así que el niño de 6 años se queda por ahí y le pidieron que llevara consigo un azadón. Un azadón es un instrumento agrícola, ¿verdad?, que sirve para cavar, para hacer agujeros, para preparar los surcos. Así que cuando Nicolás, padre, se interna en la espesura del bosque con sus 2 vecinos, estos le dicen en cierto punto del bosque, para acá, y empezó a hacer una zanja. Y lo estaban amenazando. Así que él empieza a hacer una zanja. El pequeño Nicolás no se quedó en casa, sino que fue detrás de su papá y los seguía a distancia sin que los captores se dieran cuenta de su presencia. Así que después de cierto tiempo de estar haciendo la zanja, pasaron quizás un par de horas, uno de aquellos hombres se coloca en la espalda del exhausto Nicolás y sin mediar palabra le dispara en la cabeza, desplomándole justo en la recién elaborada tumba. El pequeño Nicolás quería salir de su escondite e irle a dar trompadas y patadas a esos bandidos truanes que le estaban privando de la presencia de su papá. Pero puede más el temor y las lágrimas del pequeño Nicolás y permanece sollozando ahí en medio de los matorrales, bien escondido, resuelto eso sí, a que cuando él creciera, cuando tuviera la edad necesaria, iría tras estos 2 y les respondería de la misma manera que ellos habían hecho con su papá. Ese día, Nicolás Jr. se hizo una promesa. Tan pronto tuviera la posibilidad de manejar un arma, mataría a los asesinos de su padre. Así que, sin más, aquellos hombres riegan un poco de tierra con los pies alrededor del cuerpo, aún tibio, el cuerpo sin vida de aquel pastor, y se van. El pastor, el predicador Nicolás había sido silenciado y ya no tendrían que seguir soportándolo. Les era muy molesta la palabra de Dios allá en el epicentro de lo que fue la guerra civil que en Guatemala ocasionó tanto daño y destrucción y que duró más de 36 años. Pasaron los años y Nicolás creció. Se hizo hombre y cada día él estaba más cerca de cumplir su promesa, vengar la muerte de su papá. Él recordaba día tras día lo que aquellos hombres habían hecho. Cuando finalmente regresa de México, a donde se tuvieron que ir muchos de nuestros compatriotas desplazados, efectivamente buscó a los asesinos de su papá y se dispuso a cumplir su venganza. Aquella mañana
se dirigió resueltamente hacia ellos. Él había repasado cada paso y en su mente había asesinado a aquellos hombres cientos de veces. Así que con un revólver que consiguió prestado en su mano, llega ante ellos, los somete y los tiene a su merced. Antes les hace ver quién es él. Yo soy el hijo, les dice, del pastor Nicolás, a quienes ustedes mataron por la espalda, tras obligarle a cavar su propia tumba. Con lágrimas en los ojos, les cuenta cómo el pequeño Nicolás regresó a los días a tratar de enterrar bien a su papá, pero eso no fue posible, porque los perros ya se habían comido el cuerpo. Así que está dispuesto a jalar aquel gatillo, pero en ese momento algo sucede. Y Dios habla a su corazón y le pide que los perdone. ¿Cómo así? Estos merecen un castigo. El que hierro mata, a hierro muere. Así que con una pistola mataron a mi papá, con una pistola los voy a matar yo también. Sin embargo, la voz del padre de Nicolás resuena en la cabeza de Nicolás Jr. Las veces que predicó sobre el perdón, las veces que se extendió en amor hacia todos los vecinos, y algo sucede. Y toma una decisión en ese momento. Perdonarlos. Perdonarlos. Y baja el arma. Yo muchas veces me he preguntado qué hubiera pasado, qué hubiera sucedido si el pastor Nicolás hubiese jalado del gatillo. ¿Qué hubiese sucedido si aquel día Nicolás Jr. cumple efectivamente su venganza? La respuesta se las puedo contar. Muchos hubieran quedado desamparados. Muchas personas, cientos de jóvenes y de familias no tendrían hoy la oportunidad que tienen de salir adelante, de romper el ciclo de la pobreza en sus comunidades. Eliseo Tum Botón, un joven estudiante del Instituto Bíblico Jesucristo, quien además ha logrado iniciar su negocio en una lejana aldea, allá en el altiplano de nuestra querida Guatemala, a 8 horas de viaje de la ciudad de Guatemala. Él nunca había tenido la oportunidad tan siquiera de asistir a un colegio de básico y bachiller, mucho menos de recibirse de bachiller y, peor aún, de iniciar la universidad, siendo él la primera persona en toda su aldea de más de 200 familias que va a graduarse de la universidad. Yo tuve la oportunidad de ir a entrevistarlo y preparamos para ustedes este corto video. Me llamo Eliseo Tum Botón, aquí de la aldea Biortencia 1, San Juan Cotzal del Quiché. Soy hijo menor. Soy ex estudiante del Colegio Cristiano Nicolás. Ahora voy en la universidad. Este es mi segundo año de la carrera de Teología de la Universidad Sion, Instituto Bíblico Jesucristo. Lo que más me impactó del colegio fueron los valores. Es la fe, la excelencia, integridad y generosidad. Yo creo que la generosidad me ha enseñado muchas cosas, porque veo que el colegio es muy generoso con los estudiantes, ha apoyado incondicionalmente. Eso es lo que tengo que hacer también en la vida, porque si soy muy generoso puedo conseguir muchas cosas, ya que cuando sembramos algo ya podemos cosechar en el futuro. A veces cuando ayudamos a una persona no es la misma persona quien nos apoya, ya diferentes personas que nos brindan sus apoyos. Es por eso que estoy impactado por esa
este colegio. Son lapiceros, crayones, cuadernos también. Sí, aquí hago mis tareas. Sí, esta computadora me ha servido mucho, gracias a ustedes y al colegio. Nos gusta conseguir algo en la vida de manera muy fácil. Creo que este libro me ha enseñado de que la vida es difícil, pero hay que siempre enfrentarla. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Wow. El ejemplo de perdón de Nicolás y ese paso que él dio de perdonar a los asesinos de su padre han permitido que muchos jóvenes tengan oportunidades nuevas y vean que a través de perdonar, olvidar y continuar, podemos tener acceso a un nuevo futuro. Gracias a Iglesia Cristiana Jesucristo y al Instituto Bíblico Jesucristo, él también tiene ahora la oportunidad de convertirse en un licenciado en teología. Ese es su sueño, eso es su anhelo, allá en las montañas de nuestra linda Guatemala. Y es que el tema del perdón es muy amplio y tiene muchas facetas. Yo quisiera recomendarles muy particularmente una prédica completa sobre el tema del perdón, sobre la P nada más. Así que ustedes pueden ir a escuchar la prédica que al respecto dictó el pastor Ricardo Kumenfeld el año pasado, y hay un link ahí, y yo cito parte del mensaje del pastor Ricardo brevemente, cuando se refiere a dos versículos principales sobre el perdón. Estos están en Romanos 3:25 y en Primera de Juan 4:10. Vamos a ver que, para no volverlo a repetir, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver directamente de los labios del pastor Ricardo en sus pantallas. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera instrumento de perdón. Gracias a su sacrificio, hemos sido perdonados. Este perdón se alcanza por la fe, dice Pablo. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido. Y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice: en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido, fíjese bien, como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Gloria al Señor. Amén. Realmente tenemos que pensar que si Dios ya te perdonó a ti, me perdonó a mí, vaya que en mi caso pues hay cosas gruesas que perdonar, Él ya lo hizo, ¿cuánto con mayor razón nosotros deberíamos también ser fáciles para perdonar a la suegra, para perdonar al esposo, para perdonar a la esposa, para perdonar a aquellos que nos han ofendido? Nosotros hemos sido perdonados primero. Él nos amó primero y es más, mandó a Jesús como instrumento del perdón para que precisamente en estos días que se celebran próximamente
la Semana Mayor, la Semana Santa, el tiempo de Pascua, etcétera, nosotros podamos recordar que ese sacrificio fue por amor y fue para que nosotros lo pudiéramos hacer nuestro, como dice Romanos 10, 9 y 10, y clamar, pedir, aceptar, que a través de eso nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, nuevas criaturas. Así que yo te invito a que en esta época de reflexión, cuando se celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesús, tengamos presente la palabra perdón, la palabra olvido y el continuar. El perdón en otros es muy importante. Además te libera. Pero hay un tipo de perdón quizás tanto o más importante, y es el perdón a ti mismo. El que te perdones. No eres perfecto, no eres perfecta. No lo vas a hacer. No lo vamos a llegar a hacer. Debes perdonarte. Así con tus defectos, con tus situaciones, con tus luchas, con tus batallas, con tus falencias y también con tus victorias. Dios te ama, Dios te acepta y te perdona. ¿Por qué no te perdonas a ti mismo? Deja de ser severo contigo. Deja de ser tan dura contigo misma. Deja de ser tan criticón con este señor que se para todos los días frente al espejo ahí en tu casa. Apréndelo a amar como Dios ya lo está amando. Así que concédete el perdón en el nombre de Jesús. La segunda parte de este mensaje, POC, tiene que ver con el olvido, con el olvidar. La O de olvidar. No solo hay que perdonar, por ahí empezamos, pero luego estamos en el olvido. Algunos nos quedamos aquí en medio de la P y de la O y regresamos a recordar todo lo que la persona nos ha hecho. Elucubramos maniobras para estrangular a esas personas. Nos imaginamos escenas en donde les estamos dando su merecido, pero nos quedamos aquí como trabados, miren, entre el perdonar y el olvidar. Y saben, volviendo a la historia de Nicolás Jr., él sabía positivamente quiénes eran los asesinos de su papá. Pero no solo los perdonó, sino que también olvidó aquello que ellos le habían hecho a él. En su corazón decidió olvidarlos. En su corazón decidió ya no pensar en eso. Y la historia cuenta los relatos de las personas que estuvieron alrededor de Nicolás, que después de ese incidente, después de ese evento, Nicolás Jr. se convirtió en una especie de trabajador social ad honorem. Y empezó a ir de casa en casa, de aldea en aldea, tratando de ayudar a las personas que no tenían terrenos, que vivían en chocitas, gestionando proyectos comunitarios, velando por el bien común. Realmente Nicolás Jr. siguió los pasos de su papá, Nicolás, que era un pastor, pero a esto le agregó él el poder hacer algo concreto por las demás personas. Y los dos asesinos de su papá no fueron la excepción. Les consiguió casa, les consiguió terreno, les consiguió proyectos, les consiguió fertilizantes, gallinas, etc. Y entonces ellos empezaron a salir adelante. Paradójicamente, y esto sí me consta, ya no conocía a Nicolás, pero sí me consta esto que les digo. La bendición de haber hecho esto no solamente alcanzó a los asesinos de Nicolás,
a los hijos de los asesinos de Nicolás, pero también a los hijos de Nicolás, aun que él ya no estaba presente, aun y cuando él ya había partido a la presencia del Señor. Sus hijos, 2 de ellos, y su nieta, hoy por hoy, han salido adelante. Y realmente da gusto ver, sobre todo a la nietecita ahora, asistiendo a la universidad, a la licenciatura en psicología de la Universidad Rafael Landívar, allá en el Quiché. Es una cosa increíble. Vieran que olvidar cuesta bastante, no es fácil. Porque uno puede decir, va, te perdono, pero a la primera de cambio, ¡bum!, viene, ¿verdad? Es que no vas a cambiar porque vos siempre sos tas. Y acordate aquella vez que me hiciste tas. Entonces, no lo olvidamos realmente. Mateo 16:24 dice algo acerca de el proceso que debiéramos seguir para el olvido. Aquí Jesús les está diciendo a todos y a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser seguidor mío, lo primero que tienen que hacer es negarse a sí mismo. Lo segundo es tomar su cruz y tercero, seguirlo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Me llama la atención la palabra negarse. Y revisándolo en la concordancia Strong, dice que es abstenerse de algo, separarse, partir, cesar, finalizar, revertir, contradecirse a uno mismo. Interesante. No, yo no la voy a perdonar porque ella es así, así. A ver. Contradígase a sí mismo. Contradígase a sí mismo. Desautorícese a usted mismo. Rehúsese a darse la razón. Y va a ver que ese olvido llega. La naturaleza humana es complicada, ¿verdad? Quiere complacerse a sí misma, no negarse a sí misma. Morir, matar al yo, siempre es terrible. Y si esperamos que sea una experiencia placentera o leve, vamos a quedar desilusionados. La muerte a uno mismo es el mandato radical de la vida cristiana. Y en el Instituto Bíblico Jesucristo hay varios libros sobre cómo morir a uno mismo. Suicidio, no. Es realmente hacer morir la carne. Y tomar la cruz significa una cosa: ir a una muerte segura, con una sola esperanza: el poder de la resurrección. Negarse a sí mismo ha sido malinterpretado por algunos ascetas y otras personas de religiones diversas que se abstienen de comer, abstienen de dormir, de tomar agua. En fin, no me voy a meter a esos líos, pero la negación al yo del que estamos hablando proviene de un propósito noble, y es rendir a Cristo nuestra voluntad, determinados a obedecer lo que Él nos mande. Negarse a sí mismo significaría vivir como una persona que se centra no en uno mismo, sino en los demás. Ver a los demás, amar a los demás como probablemente se ame a sí mismo.
Y Jesús fue la única persona que hizo esto perfectamente. Sin embargo, si queremos seguir sus pasos, esto es lo que debemos hacer. En la forma más simple, Jesús cargó la cruz, caminó por el corredor de la muerte, y todos aquellos que queremos seguirlo, día a día lo tenemos que hacer de esa manera. Y es que no está pidiendo nada a Jesús que no haya hecho Él primero. Él se negó a sí mismo, incluso no estimó cosa a cual aferrarse siendo hijo de Dios. Filipenses 2, del 6 al 8, lo deja claro. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se negó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Qué diferente al ser humano, a la carne, que tiende a recordar esos momentos de agravio, como decíamos, a no olvidar, reviviendo una y otra vez ciertos episodios, con lo cual producimos en nuestro ser una falsa sensación de alivio y recurriendo a esto constantemente, sentirnos ofendidos, victimizados o con la razón, produce en el ser humano una falsa sensación de alivio. En la nueva versión internacional Castilán, Isaías 43:25 se lee así: yo soy el que por amor a mí mismo, dice el Señor, borra todas tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Amén. Si Él no se acuerda de los clavos y de los pecados que yo he hecho, ¿por qué nosotros queremos llevar un diario de notas negras de los demás? Perdonemos, olvidemos y demos el siguiente paso para continuar con nuestra vida, para continuar con nuestro camino, para no quedarnos en el medio estancados, sino para dar ese brinco cerca del corazón que corresponde a continuar, a no quedarse atrapados. Nicolás Jr. hubiera podido quedarse atrapado y con mucho odio por la muerte de su papá. Quiero contarles que yo ya no conocía a Nicolás Jr. porque poco tiempo después de que él perdonara a los asesinos de su papá y que él empezara a ayudar a toda la comunidad y todo esto que les cuento, le da un cáncer maligno que le permitió ir al encuentro con el Padre, en donde sin duda obtendría su galardón. Sin embargo, como reza un viejo himno que conozco, a quien lucha por Dios con empeño, se le puede en la tierra premiar. Y así fue. La historia de perdón de Nicolás trascendió las fronteras patrias y un grupo de hermanos y hermanas que vivían o que viven en el área de Seattle, en Washington, Estados Unidos, escucharon el testimonio y se sintieron tan inspirados por ese ejemplo de perdón que debido a ello decidieron fundar en Seattle The Nicholas Fund for Education, dicho en inglés tropical, pero que realmente es The Nicolás Toma Fund for Education. Y esta fundación es la que ha ayudado a muchos hombres, mujeres, niños, jóvenes, niñas
incluyendo y sin saberlo a los 2 hijos de Nicolás y a su nieta, como les decía, por una sencilla razón. Nicolás continuó, no se quedó con la ofensa, él continuó hacia adelante, hacia la siguiente etapa. Y a veces ese continuar significaría hacerlo de una nueva forma, quizás, con nuevas personas, probablemente. Estaba leyendo una historia de una señora que se llama Victoria Rubolo. Ella es originaria de Nueva York y en el 2004 ella iba conduciendo su vehículo en el freeway, en las carreteras, esas supercarreteras que hay en Nueva York. Y también adelante de ella iba un jovencito con su mamá, con su papá, sé yo, y habían salido del supermercado. Y este jovencito, por travieso, o ignorante o por malvado, no sé, agarró un pavo congelado que acababan de comprar y lo tiró por la ventana. El pavo hizo un impacto directo en el windshield de Victoria Rubolo y ella se fue a despedazar. De tal manera de que la llevaron al intensivo, le tuvieron que reconstruir todo el rostro, no con una cirugía, ni 2 ni 3, sino que fue un proceso muy largo de reconstrucción, de terapias, las piernas rotas, los brazos, en fin. La mujer un poco desfigurada por todas las heridas. Y Victoria Rubolo salió a lo largo de los años y eventualmente las cámaras identificaron el vehículo y al jovencito que había lanzado el pavo congelado contra el windshield de Victoria. Y lo llevaron a la corte. Lo metieron preso y lo llevaron a la corte. Y lo iban a sentenciar a muchachito de 16 años, a muchos años dentro de la prisión. Pero Victoria Rubolo fue a la audiencia de la corte y se paró ese día frente a todos los que estaban allí y les dijo: yo decido perdonar a este jovencito y a pasar por alto, a olvidar lo que él me hizo a mí. Yo le concedo el perdón. Y por esa decisión, el jurado, cambió su veredicto a una sentencia menos severa. Al salir de la corte, las cámaras estaban esperando entrevistar a Victoria Rubolo y le preguntan: ¿y usted qué le pasa? Pues, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué viene y perdona a este jovencito malvado que le hizo y le ocasionó tanto dolor, tantos gastos, tanta pérdida de tiempo en un intensivo de un hospital? Y ella dijo algo: yo debo continuar hacia adelante con mi vida. Si yo decido no perdonar a este jovencito, voy a quedar atrapada en el rencor, en la falta de perdón, nunca lo voy a olvidar. Y yo necesito seguir hacia adelante con mi vida. Y probablemente hay alguien que me está escuchando que necesita continuar adelante con su vida. No vivir del pasado y de las ofensas. Creo que a todos nos han hecho cosas y hemos hecho cosas. Creo que en tu niñez, quizás siendo alguien inocente, pudiste haber sido abusado o abusada, pudiste haber sido maltratado o maltratada, te pudieron haber pedido altos estándares y obligarte a olvidar tu infancia y a centrarte en tareas y en actividades que no eran acordes a tu género o a tu edad. Y que ahora
tú echas de menos y recuerdas tristemente esos episodios, pero hoy es el día de perdonar, olvidar y continuar. A veces lo vas a tener que hacer partiendo de cero, un nuevo comienzo. Pero ese es nuestro Dios, un Dios de nuevos comienzos, un Dios de nuevos inicios. ¿Sabes? La obra que un día con el Padre iniciaron en el Edén, Jesús y el Espíritu Santo, aún está en proceso. Este mensaje será visto por primera vez el Viernes de Dolores, el inicio de lo que algunos catalogan como la Semana Santa. Algunos otros ni siquiera creen que haya una semana en la cual deba conmemorarse la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Está bien. Otros celebraremos que ese sacrificio planeado nos dio acceso a la vida eterna y que a través de esa sangre hemos sido perdonados y tenemos ese nuevo pacto. Tal como lo mencionó Rigoberto Castellanos hace 15 días. Él decía, y lo cito textualmente: cuando Cristo entregó al Padre su Espíritu en la cruz, un tremendo poder fue liberado. Un poder sobrenatural capaz de convertirte a ti y a mí en nuevas criaturas. Capaz de hacernos perdonar, olvidar y continuar con nuevos bríos esta caminata llamada vida, capaz de convertirnos en discípulos del Galileo, el cual fue crucificado, pero también resucitó, porque a eso vino. ¿A qué vino el Galileo? ¿A qué vino nuestro Señor Jesús? Pues a perdonar, a olvidar nuestros pecados, lanzándolos al fondo del mar, dice, atados con una piedra. ¿Para qué? Continuáramos la obra redentora que Él ha hecho en tu vida y en la mía. Santiago 1:12, en la versión de traducción del lenguaje actual, nos lo pone de esta manera: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que se puede recibir, la vida eterna. ¿Qué ha prometido? A quienes le aman. Quiero por todas las personas que escuchen este mensaje, no importando si son de alguna creencia en particular u otra, o si no creen en ninguna fuerza superior, en un Dios, quiero que oremos y que me den el beneficio de la duda por 2 minutos. Por 2 minutos. Y después de esto, puede regresar a la piscina. Puede regresar a lo que estaba haciendo. Oremos. Oremos. Gocémonos en este tiempo. Es un tiempo particular que Dios nos da una oportunidad. Padre, yo te pido que por favor nos guardes de todo peligro, de todo mal obrero, de los mutiladores del cuerpo. Padre, yo te pido por favor que no tengamos la confianza en lo que nuestra carne, nuestro intelecto, nuestros sentimientos engañosos a veces nos dicen. Que lleguemos a la conclusión, Padre, de que todo aquello que estimamos como ganancia, ahora la tomemos como pérdida por amor a ti. Por la excelencia del conocimiento que nos revelarás de tu persona y esa relación especial que tendrás
con cada uno de nosotros. Mi Señor, por amor del cual estamos dispuestos a perderlo todo, te pido que nos permitas despojarnos de todo esto para ganar a Cristo y ser hallados en Él, no por nuestra propia justicia, sino por aquella que es la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, para que te conozcamos más. Asimismo, el poder de tu resurrección y la participación de tus padecimientos, llegando a ser semejante a ti en tu muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Señor, que tengamos parte en ella, en la primera resurrección. Que continuemos por ver si logramos hacer aquello para lo cual también fuimos asidos por Cristo. Gracias, Señor, porque, como dijo Pablo, no es que pretendamos haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hacemos, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, continuando a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si sentimos otra cosa, Señor, que sea revelada por ti. Trae a cada uno de los que nos están escuchando la convicción de que su ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Recuérdate, P-O-C. Perdonar, olvidar, continuar. Que Dios te bendiga. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.